Bienvenido, bienvenida mis hermanos y mis hermanas en su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, y estamos profundizando sobre el rito del bautismo en la Iglesia primitiva y cómo están cargados de simbolismo, tanto bíblicos como de simbolismo de la cultura de aquella época que utilizaron los padres. El entrar en la piscina bautismal, en el baptisterio, era entrar en el lugar mismo de la muerte y vencer al dragón, que era el dueño de las aguas, y por eso Jesús es el primero que da ejemplo cuando entra en las aguas del Jordán para vencer al dragón que tenía posesión de aquellos terrenos. El bautismo propiamente dicho en Antioquía iba precedido de las consagraciones de las aguas, según atestigua en las constituciones apostólicas. Y Teodoro de Monsuecia, citamos, el pontífice debe, según la ley del servicio pontifical, emplear una fórmula determinada y pedir a Dios que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre el agua y la haga capaz de tan gran nacimiento. Las restantes catequesis insisten también en la consagración de las aguas, pero sin precisar el momento en que tenía lugar. Cirilo de Jerusalén, por su parte, escribe: el agua ordinaria, por la invocación del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, recibe una eficacia santificadora. Y Ambrosio, aún más claramente, ha visto el agua, pero no toda agua cura, sino solo aquella que tiene la gracia de Cristo. El agua es el instrumento, pero quien actúa es el Espíritu Santo. El agua no cura, sino que desciende el Espíritu para consagrarla. El rito bautismal está constituido esencialmente por la inmersión y la emersión. Por tanto, había que sumergirse en el agua y brotar de ella, acompañada de la invocación de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento, el significado del rito aparece fijado en sus líneas esenciales. La inmersión simboliza la purificación del pecado. El bautismo es descender. Es una catástasis, la profundidad del cual era el sentido que ya tenía en el rito del bautismo judío. El Nuevo Testamento lo denomina baño. La inmersión significa la comunicación del Espíritu Santo, que otorga al hombre la filiación adoptiva y hace del bautizado una nueva criatura mediante un nuevo nacimiento. Una vez más aparece el paralelismo entre el bautizado y Adán. El bautismo es una nueva creación del hombre a imagen de Dios, precedida de la destrucción del viejo Adán. Así lo vemos ya en San Pablo. Y afirma Rudolf Schnackenburg, afirma que por razón el paralelismo entre Adán y Cristo es de capital importancia para la teología del bautismo. La comparación del bautismo con la creación del hombre Adán, del primer hombre Adán, es frecuente entre los padres. Por el bautismo, escribe Tertuliano, el hombre recupera la semejanza con Dios. Idea que desarrolla Teodoro de Monsuecia. Por estar caídos y corrompidos por el pecado, la sentencia de muerte nos causó una disolución completa. Pero después nuestro Creador y Dueño, en virtud de su poder inefable, vino a modelarnos de nuevo. Sin embargo, la destrucción del hombre viejo y la creación del hombre nuevo no se opera inicialmente en el bautizado, sino que se opera inicialmente en Cristo, muerto y resucitado. El bautismo, escribe San Cirilo, no solo es purificación de los pecados y gracia de adopción, sino también anticipo de la pasión de Cristo. Y aquí nos encontramos de nuevo en los tres planos:
Adán, Cristo y el bautizado. Pero la configuración con Cristo muerto y resucitado asume una importancia de primer orden, una idea claramente desarrollada por San Pablo. Los padres de la iglesia del siglo IV interpretan por inmersión y emersión en la vida de los cristianos un asemejarse a Cristo, como afirma San Cirilo. Fueron después llevados a la santa piscina del divino bautismo. Igual que Cristo fue bajado de la cruz y puesto en la sepultura preparada de antemano. Cada uno fue interrogado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pronunciaron la confesión saludable y por 3 veces fueron sumergidos en el agua. Y de ella salieron aludiendo así en imagen a los 3 días de la sepultura de Cristo. Pero esta acción ha muerto y ha nacido. Y el agua salvífica ha sido para ustedes a la vez sepultura y seno maternal. El simbolismo del rito es, pues, ante todo, el indicado ya por San Pablo. Configuración sacramental con la muerte y resurrección de Cristo. Es el tema que encontramos constantemente en la catequesis de los padres de la iglesia. En Siria, nos dice la Constitución Apostólica, santifica esta agua para que quienes son bautizados sean crucificados con Cristo, mueran con Él, sean sepultados con Él y con Él resuciten por la adopción a la nueva vida. San Gregorio de Nacianzo escribe, somos sepultados con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Y en Milán San Ambrosio expresa la misma idea. Se te ha preguntado, ¿cree en Jesucristo y en su cruz? Tú has dicho, creo, y has sido sumergido en el agua. Has sido pues sepultado con Cristo. Y quien es sepultado con Cristo, con Él también resucita. Nos interesa el desarrollo de esta doctrina en la que Cirilo de Jerusalén es el gran maestro. Tras haber explicado cómo las 3 inmersiones son figuras del trido pascual, continúa. Oh, cosa sorprendente y paradójica. Nosotros no hemos muerto en realidad, ni hemos sido sepultados en realidad, ni tampoco tras haber sido crucificados, hemos resucitado en realidad con Él. La imitación se hace en imagen, pero la salvación es verdaderamente realidad, se hace presente, es aletheia, es una realidad presente porque se opera en nuestro cuerpo la salvación de Cristo. Cristo fue realmente crucificado, realmente puesto en el sepulcro y resucitó realmente. Y todo eso se hizo por amor a nosotros, para que participando por la imitación en sus sufrimientos, alcancemos en realidad la salvación. Oh, sobreabundante amor a los hombres. Cristo tuvo puras sus manos y sus pies clavados. Sufrió y por la comunión en su sufrimiento me concedió la gracia de la salvación sin que yo tenga que sufrir o esforzarme. Que nadie crea, por tanto, que el bautismo consiste solo en la remisión de los pecados o en la filiación adoptiva, ya que sabemos por certeza que además de la purificación de nuestros pecados, se nos ha otorgado la prenda del don del Espíritu Santo. Se nos ha constituido hijo del Padre, anticipo de la pasión de Cristo. Y por eso nos decía San Pablo, ignoran que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Y esto lo decía a quienes se imaginaban que el bautismo producía la remisión de los pecados y la adopción, olvidando que es también participación, koinonía, por semejanza con Cristo.
participamos de los verdaderos sentimientos de Cristo. Ahora pues, para darnos a entender que padeció por nosotros y por nuestra salvación, en verdad, y no en apariencia, que somos partícipes de su sufrimiento. Por eso Pablo insiste, si hemos sido injertados en la semejanza de la muerte, de su muerte con Cristo, también seremos partícipes de su resurrección. Seguiremos profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Y estamos analizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el rito del bautismo, propiamente dicho. Lo que realizaban los padres de la iglesia a la hora de bautizar a aquellos que pedían el bautismo. Y quiero insistir mucho en esta idea que he estado compartiendo con todos ustedes. Porque en estos tiempos nuestros, a veces se ve una pobreza muy grande, teológicamente hablando, en lo que enseñamos en la catequesis sobre el bautismo. Apenas lo reducimos simplemente a que somos hijos del Padre, a que quedamos limpios de todo pecado, a que recibimos el Espíritu Santo, pero es mucho más que todo eso. Como hemos estado insistiendo, San Pablo habla de que participamos en las luchas de Cristo Jesús. A semejanza de Cristo hemos sido injertados en el nuevo olivo y por tanto participamos del poder de su resurrección. En efecto, una vez plantada la verdadera viña, también nosotros hemos sido injertados en su muerte y por su participación en el bautismo. Considera con toda atención el pensamiento escondido en estas palabras del apóstol. Él no dice que hayamos sido injertados en su muerte, sino en la semejanza de su muerte. Pues en Cristo la muerte fue verdadera. Su alma se separó realmente de su cuerpo. En nosotros, en cambio, por una parte es a imitación de su muerte y de su sufrimiento. Y por otra, no a imitación, sino en realidad se opera en nosotros la salvación de Cristo. El bautismo es un antitipo de la pasión y de la resurrección. O sea, semejante y desemejante al mismo tiempo. El texto explica dónde reside la semejanza y la divergencia. En la muerte y pasión de Cristo hay que distinguir dos aspectos: la realidad histórica y el contenido de la salvación. La realidad histórica no pasa de ser imitada por el rito sacramental que la simboliza y la representa. Y no pasa porque Cristo murió realmente. Dios en Cristo murió. En cambio, el contenido de la salvación entraña una participación real de Cristo en la vida del creyente. Quedan así perfectamente definidos los dos aspectos del sacramento. Un símbolo eficaz de la pasión y resurrección de Cristo se opera en la vida del creyente, que representa corporalmente y la realiza espiritualmente. Si se examinan ahora la catequesis mistagógica latina, pues en Ambrosio encontramos la misma enseñanza y casi en los mismos términos, hasta el punto de que podría plantearse la cuestión de cierta influencia. El apóstol aclama a Ambrosio, como han oído en la lectura precedente: todo el que es bautizado lo es en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir en la muerte? Que al igual que Cristo murió, tú debes gustar la muerte. Como Cristo murió al pecado y vive para Dios, así tú debes morir a los viejos placeres del pecado por el sacramento del bautismo y resucitar para la gracia de Cristo. Se trata, por tanto, de una muerte semejante, semejante a la de Cristo.
Pero en realidad, veritas, tú no experimentas la muerte corporal. En tu emersión recibe la semejanza de la muerte y de la sepultura de Cristo. Recibe el sacramento de su cruz, porque Cristo fue colgado en la cruz y su cuerpo sujeto con clavos. Tú, al ser crucificado, queda unido a Cristo, al don de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo opera pues una configuración con la única muerte de Cristo, como lo dice San Basilio en su obra de Espíritu Santo, para devolvernos la amistad con Dios. Tuvo lugar la encarnación de Cristo. Los ejemplos de su conducta evangélica, los sufrimientos, la cruz, la sepultura, la resurrección, a fin de que el hombre, salvado por la imitación de Cristo, recupere la antigua filiación. Para la perfección de la vida es necesario imitar a Cristo, no solo en los ejemplos de dulzura, humildad, longanimidad de su vida, sino también en la muerte, como dice San Pablo, el imitador de Cristo, configurado en su muerte, para alcanzar la resurrección de los muertos. Pero, ¿cómo llegar a la semejanza de su muerte? Siendo sepultado con él por el bautismo. Hay una sola muerte para el mundo y una sola resurrección para los muertos, cuya figura, el bautismo, es figura de la muerte y resurrección de Cristo, es tipo de Cristo. Y por eso el Señor, que ordena nuestra vida, ha establecido una alianza del bautismo, el cual contiene la figura de la muerte y la figura de la vida. El agua realiza la imagen de la muerte. El Espíritu comunica las jarras de la vida. El gran sacramento, el misterio por excelencia del bautismo, consta de 3 inmersiones y otras tantas invocaciones del Espíritu Santo, epíclesis, del conocimiento de Dios. El alma de los bautizados queda iluminada por medio de las jarras del Espíritu Santo en la vida del creyente. La relación con la muerte de Cristo adquiere un relieve particular por la triple inmersión, alusión al trido pascual, según explica el pseudo Dionisio. Observa conmigo cuán adecuados son los símbolos empleados en los misterios sagrados. A nuestros ojos, la muerte es separación de partes unidas, que arrebata el alma a un mundo para nosotros invisible, mientras el cuerpo, escondido, por así decirlo, bajo la tierra, abandona toda forma humana. Por ello, con razón, el iniciado entra por completo en el agua para simbolizar la muerte y la sepultura, en la que se pierde la forma. Y mediante esta elección simbólica, quien recibe el sacramento del bautismo es sumergido 3 veces en el agua. Aprende a imitar misteriosamente aquella muerte triálquica, que fue la sepultura de Jesús durante 3 días y 3 noches. En la medida al menos en el que está permitido al hombre imitar a Dios sin sacrilegio. La oposición entre la sepultura de Cristo en la tierra y la inmersión del bautizado en el agua establece la diferencia entre realidad y sacramento. Y es lo que advierte San Gregorio de Niza. Veamos por qué la purificación se realiza mediante el agua. ¿Para qué se utiliza una triple inmersión? Aquí lo que a este respecto nos han enseñado los padres y nosotros hemos recibido de ellos. Nuestro Señor, para llevar a cabo la economía de nuestra salvación, bajó a la tierra a fin de hacer brotar de ella la vida. Nosotros, al recibir el bautismo, lo hacemos a imagen de nuestro Señor y Maestro, pero no somos sepultados en la tierra. Esta es efectivamente la morada de nuestro cuerpo una vez muerto. Pero nosotros descendemos al agua, el elemento afín a la tierra.
Y al hacer esto 3 veces, imitamos la gracia de la resurrección. Y no recibimos el sacramento en silencio, sino que son invocados sobre nosotros los nombres de las 3 santas hipóstasis. He de notar que ya no subsiste el sentido de la analogía entre las aguas de la muerte y las del bautismo. Por eso Gregorio ha de recurrir a la teoría helenística de los 4 elementos y sus relaciones. Pero si las aguas del bautismo son el sepulcro del hombre pecador, son también el medio vivificante en el que es engendrada la nueva criatura. Son a la vez sepulcro y madre, dice Cirilo de Jerusalén. Y este tema enlaza directamente con la concepción de la maternidad de la iglesia, que aparece haberse desarrollado de manera especial en la iglesia africana. Tertuliano escribe al final de su obra de bautismo: benditos son ustedes cuando salen del baño santísimo del nuevo nacimiento y oran por primera vez junto a su madre y con sus hermanos. La conexión entre la maternidad de la iglesia y el bautismo, que comienza aquí a perfilarse, aparece más acusada todavía en San Cipriano, puesto que el nacimiento del cristiano se verifica en el bautismo y la regeneración bautismal solo tiene lugar en la única esposa de Cristo, que puede engendrar espiritualmente a los hijos de Dios. ¿Dónde nacerá quien no es hijo de la iglesia? Se ve cómo se ha ido precisando el tema. La iglesia es la madre de los hijos de Dios y lo da a luz precisamente en el bautismo. Y solo a partir de esto queda definido el simbolismo del rito. La piscina bautismal es el seno materno donde son engendrados los hijos de Dios. Y tal concepción aparece claramente expresada en todos los padres de la iglesia. Seguiremos precisando en estos temas, mis hermanos, mis hermanas, en los próximos programas. Que el Señor me les bendiga.